Estimado estudiante, el día de hoy vamos a desarrollar un problema de vectores en el espacio. Acompáñame a leer el enunciado. Dos fuerzas actúan sobre el gancho que se muestra en la figura. Especifique la magnitud de F2 y sus ángulos directores coordenados, de modo que la fuerza resultante Fr actúe a lo largo del eje Y positivo y tenga una magnitud de 800 newton. Bien, jóvenes, vamos a proceder con la solución de este problema. En esta oportunidad, sobre la gráfica se observan dos fuerzas, una fuerza 1 de 300 newton de módulo y una fuerza 2 cuyo módulo es desconocido. Lo que se solicita en este problema es determinar el módulo o magnitud de esta fuerza 2 y asimismo también encontrar sus ángulos directores. Para que esto sea posible nos dan una información extra, que es el que la fuerza resultante de estas dos fuerzas mostradas tiene un tamaño de 800 newton y está dirigido sobre el eje Y positivo. Vamos primero a expresar de manera vectorial cada una de las fuerzas, tanto F1 como también F2. Una vez expresada ambas fuerzas, determinamos su fuerza resultante sencillamente sumando sus componentes. Y esa nueva fuerza resultante tiene que ser exactamente igual a la fuerza resultante que menciona la condición o el enunciado del problema. Empecemos primero expresando la fuerza 1. Recuerden ustedes que toda fuerza, por ejemplo la fuerza 1, se expresaría como el producto de su módulo por su vector unitario. En este caso vamos a colocar acá mu, que representa justamente el vector unitario. Bueno, continuamos por acá. Fuerza 1 es igual a... ¿Cuál es el módulo de la fuerza 1? Lo tenemos acá. Observen, 300 newton. Perfecto, 300 newton. Y ahora, el vector unitario. Por supuesto que existen distintas formas de cómo calcular ese vector unitario. Una de ellas podría ser creando un vector imaginario, y a ese vector determinado por la resta de punto final y punto inicial lo dividimos entre su propio módulo para justamente obtener un vector unitario, como se desarrolló en videos anteriores. Pero también existe la forma de encontrar el vector unitario a partir de sus cosenos directores. ¿Cómo así? Miren, ve. El vector unitario es exactamente igual al coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma, donde coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma son justamente los cosenos directores de esa fuerza F1. A propósito, ¿conocemos alfa, beta y gamma denominado ángulos directores? ¿Conocemos? Por supuesto que sí. Observen la figura. Acá podemos ver claramente que el eje X con la fuerza 1 forma un ángulo de 45 grados. Entonces podemos decir que alfa es justamente igual a 45 grados. Que el eje Y con la fuerza 1 forma un ángulo de 60 grados. Entonces podemos decir acá que beta es igual a 60 grados. Y que el eje Z positivo con el mismo vector F1 forma un ángulo de 120 grados. Lo cual podemos decir que gamma es igual a 120 grados. Como obtenemos rápidamente de la imagen los valores del ángulo, de los ángulos directores, podemos reemplazar acá y ver al final cuál sería la expresión para F1. A ver, continuamos. F1 es igual a 300 por coseno de alfa. A ver, alfa lo tenemos, 45 grados. Coseno de beta sería coseno de 60 grados. Y coseno de gamma, que sería coseno de 120 grados. Muy bien. Coseno de 45 grados, raíz de 2 sobre 2. Coseno de 60 grados, 1/2. Y coseno de 120 grados, menos 1/2.
Si multiplicamos 300 por cada uno de las componentes del vector unitario, tenemos entonces que la fuerza 1 es igual a ver, 300 por raíz de 2 sobre 2, tenemos acá 150 raíz de 2, 300 por 1/2 sería 150. Y 300 por menos 1/2, menos 150. ¿Qué unidades debe tener la fuerza? Las mismas unidades que el módulo. El módulo tiene 300 newton. Por lo tanto, la fuerza también debe tener unidades de newton. Perfecto. Hemos determinado la expresión vectorial cartesiana de F1 utilizando justamente sus ángulos directores, porque la misma figura nos da justamente esa información. Ahora vamos con la fuerza 2. La fuerza 2 claramente es un vector en el espacio, por lo tanto debería tener 3 componentes. Componentes que es desconocido para nosotros. Sin embargo, podemos plantear de la siguiente manera la fuerza 2. La fuerza 2 podría ser expresada como fuerza 2x, es decir, la componente x de la fuerza 2, fuerza 2y, es decir, la componente y de la fuerza 2, y fuerza 2z, la componente z también de la misma fuerza 2. Entonces tenemos ya la fuerza 1 en la figura y también la fuerza 2 que está planteado a manera de parámetros desconocidos, a manera de variables, pero que seguramente vamos a determinar cuántos son esos componentes. Si nosotros sumamos ambos vectores, si sumamos acá, justamente lo que vamos a obtener es la fuerza resultante, la fuerza de F1 y F2. A ver, sumemos, ¿cuánto tendríamos? Al momento de sumar, por supuesto que se suma la primera componente con esta primera componente. Tenemos entonces aquí, a ver, 150 raíz de 2 más fuerza 2x, ya sumamos la primera componente. Ahora sumamos la segunda componente, sería 150 más F2y. Ya sumamos la segunda componente. Ahora sumamos la tercera componente, menos 150 más F2z. Bien, entonces tenemos la fuerza resultante de ambas fuerzas. Pero ahora hay que recordar una condición del problema. El problema mencionaba que la resultante entre F1 y F2 era una fuerza de módulo o magnitud 800 newton, pero que estaba dirigida a lo largo del eje Y positivo. Eso quiere decir que la fuerza resultante lo puedo dibujar de esta manera, mírenme, a lo largo de este eje de acá. A lo largo de este eje. Acá podría estar direccionada la fuerza resultante. Esa fuerza resultante tiene un tamaño o un módulo de 800 newton. ¿Puedo expresar de manera vectorial esa fuerza? Por supuesto que sí. ¿Cómo sería? Lo escribimos acá. La fuerza resultante es igual. A ver, si ustedes observan, la dirección que tiene esos 800 newton solamente sería J. ¿Por qué J? Porque está direccionado a lo largo del eje Y. Entonces, exclusivamente esta fuerza tiene dirección J. No tiene absolutamente nada de X ni tampoco nada de Z. Por lo tanto, en X sería 0 y por supuesto en Z también ha de ser 0. Y todos los 800 newton le corresponden como componente justamente a la parte Y. Aquí tenemos entonces 800 newton. Aquí está. Esta es la forma correcta de cómo expresar vectorialmente justamente esta fuerza de acá. Repito brevemente para que quede bien claro. Como los 800 newton está direccionado sobre el eje Y positivo, esos 800 va íntegramente justamente a la componente Y en su escritura vectorial. Muy bien.
Esta es la fuerza que me da como condición y esta es la fuerza que resulta de sumar las fuerzas que observo en la figura. Se entiende que las fuerzas resultantes son las mismas. Por lo tanto, podríamos decir, por ejemplo, que toda esta primera componente de la fuerza resultante tiene que ser igual a 0, ¿no? Que, por ejemplo, esto de aquí, 150 más F2Y, que es la segunda componente, tiene que ser igual a 800. Y que toda esta parte de acá tiene que ser igual a 0. Muy bien. Como ya sabemos que tiene que prestarse estas condiciones, podemos escribir acá. Tendríamos entonces 150 raíz de 2, 150 raíz de 2 más F2X. Esto tiene que ser igual a 0. Entonces podemos deducir rápidamente que la fuerza 2X es igual a ¿cuánto? Esto pasaría para acá con signo cambiado, menos 150 raíz de 2. Ahí está. Menos 150 raíz de 2. ¿Qué unidades? Newton, ¿no? Unidades Newton. Muy bien. También podemos condicionar acá. Podemos decir 150 más F2Y tiene que ser igual a 800, tal como se observa acá. Y aquí despejamos la segunda componente de la fuerza 2, F2Y. Si 150 pasa para acá, tenemos 650 Newton. Ahora también podemos condicionar esta tercera componente con esta otra. Tenemos menos 150 más F2Z igual a 0, Eso significa que la fuerza F2Z es igual a 150 Newton. Muy bien. Como ya tenemos las tres componentes de F2, podemos justamente escribir ya de manera cartesiana la fuerza 2. La fuerza 2 va a ser igual a la primera componente, que ya está aquí. Sería menos 150 raíz de 2, coma. La segunda componente, F2Y, ya lo tenemos, 650. Y la tercera componente, tenemos aquí, 150. Ahí está. Unidades Newton. Pero lo que se nos está pidiendo en este problema es el módulo de la fuerza 2. Es decir, a esta fuerza que tenemos acá hay que determinar su módulo. Entonces vamos a colocar por acá módulo. ¿Ya? Tenemos entonces la fuerza 2 es igual a raíz cuadrada de... Aquí tenemos menos 150 raíz de 2 al cuadrado más 650 al cuadrado más 150 elevado al cuadrado. Si obtenemos rápidamente el resultado del módulo de la fuerza 2, tenemos justamente que este módulo es igual a 700 Newton. Muy bien. Jóvenes, a partir de la condición que me muestra el problema, ya podemos obtener de manera fácil justamente la fuerza 2, el módulo de la fuerza 2. Ahora vamos a la dirección. En cuanto a la dirección, ustedes saben que existen tres ángulos que normalmente nos ayudan a expresar la dirección de un vector en el espacio. Tenemos el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo gamma, que se conoce como ángulos directores. Justamente estos tres ángulos de acá, estos tres ángulos. Pero ya no lo queremos para F1, sino los ángulos directores propios del vector F2. Bueno, se puede determinar justamente esos ángulos a partir de la siguiente ecuación. Alfa es igual a coseno a la menos 1 de ¿qué? De la componente X, pero de la fuerza 2, porque de esa fuerza quiero el alfa. Ah, muy bien. ¿Cuál es la componente X de la fuerza 2? Aquí está, miren, ve. Aquí está. Es menos 150 raíz de 2.
Perfecto. Esto tiene que ser dividido ¿entre qué? Entre el módulo de la fuerza 2. Entre el módulo. Si hacemos un cálculo rápidamente acá, alfa nos reporta un valor de 107,6 grados. Ahora vamos con el ángulo beta, aquel ángulo que forma la fuerza 2 con el eje Y. Tendríamos beta es igual a coseno a la menos 1 de 650, que sería la segunda componente o componente Y, también dividido por el módulo. Muy bien. Si sacamos el arco coseno de toda esta parte de acá, tenemos que el ángulo nos da 21,8 grados. Vamos al tercer ángulo, ángulo gamma. Coseno a la menos 1 de ¿qué? De la tercera componente, 150 dividido también por el módulo de la fuerza 2. Y eso nos da un resultado de 77,6 grados. Ahí está. Entonces, jóvenes, ya hemos podido determinar a partir de ciertos cálculos matemáticos los ángulos directores de la fuerza 2. Espero que me hayan comprendido. Ha sido un problema bastante interesante y que les va a servir a futuro. Con respecto a las ecuaciones para determinar alfa, beta y gamma, lo pueden revisar en los videos anteriores. Muchas gracias. Hasta un próximo video.